Como siempre, comentarles que vamos a estar compartiendo pantalla precisamente con los slides de la presentación correspondiente para la tarde de hoy. Si alguien no logra visualizarlo, pues yo les agradecería que puedan comentármelo. Yo estoy en otro dispositivo simultáneamente y veo que ya está la presentación. Siempre voy a agradecer que alguien me confirme. Gracias. Ya está, está claro. Se puede visualizar lo que está presentando. Gracias, muchas gracias a los dos compañeros que atendieron al apoyo. Bien, en la clase pasada estuvimos hablando específicamente acerca de la sociedad y precisamente estábamos haciendo referencia a cada una de las características que este concepto de alguna manera requiere precisamente cumplir para calificar a un grupo social como una sociedad. Estuvimos hablando acerca de esa unidad demográfica que debe existir, haciendo referencia precisamente a la totalidad de la población que debe estar determinada en un espacio, en un territorio denominado zona geográfica y que obviamente debe tener no solamente un sentido de pertinencia precisamente a esa agrupación social, sino que precisamente debe compartir intereses, debe compartir de alguna manera algún elemento en común para poder mantener precisamente esos vínculos sociales. Asimismo, hablamos acerca de la zona geográfica, que en su momento lo hablábamos, que hace referencia precisamente al territorio como tal, en el cual se encuentra habitando, se encuentra establecido precisamente ese grupo social de personas que de alguna manera están reunidas para alcanzar un fin. Y citábamos precisamente un ejemplo natural y propio de precisamente nuestra carrera, y es hablar de alguna forma del Estado como tal en cualquier país, ¿verdad? Pero tomando un ejemplo un poco más cerca precisamente a nuestra realidad, es hablar, por ejemplo, del Estado guatemalteco. Nuestro Estado precisamente tiene delimitada de alguna manera cierta zona geográfica y obviamente determina precisamente sus fronteras con nuestros hermanos países. Sin embargo, esta zona geográfica es importante determinarla porque de alguna manera sabrá precisamente ubicarse de alguna forma toda esa unidad demográfica, es decir, toda esa unidad de población que está asociada para alcanzar el fin. En el entendido precisamente que el Estado guatemalteco tiene un fin principal que es encontrar el bien común, el bienestar común de toda su población. Entiéndase un bienestar integral, porque hablamos de un bienestar no solamente físico, sino psicológico, sino también social. Y en ese sentido, precisamente, debemos saber de dónde a dónde abarca la sociedad guatemalteca. Y es aquí donde es importante tener claro el territorio. Y obviamente el territorio nos da identidad. Nos da identidad porque no es lo mismo que nos encontráramos situados precisamente en un lugar en el cual pues no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina nuestro país, no tendríamos una identidad, sino pues no preserváramos de alguna forma nuestras costumbres, obviamente también todas las prácticas que heredamos precisamente de nuestra familia. Y quisiera yo poner un ejemplo muy importante de acuerdo a la fecha o a las temporadas que estamos viviendo, ya a cercanías de celebrar un aniversario más de independencia, hoy ya cerca del año 201. Y bueno, ustedes se darán cuenta que quizá alguien de ustedes va al centro de zona 1, encuentra una gran cantidad de instituciones del Estado, incluso de negocios y comercios que pues de alguna forma tienen banderas de Guatemala ondeando en nuestras calles. Quizá vamos en el tránsito, vamos en la cola de algún semáforo y encontramos también a personas que en sus vehículos pues llevan una banderita de nuestro país siempre dentro del marco de la conmemoración precisamente de nuestra independencia. Y en lo que resta de los días para llegar a la quincena de este mes vamos a encontrar una cantidad increíble seguramente de actividades y de festejos
que no denotan más que la identidad y el sentido de pertenencia que tenemos como sociedad guatemalteca a nuestro país. Entonces acá podemos darnos cuenta que el territorio y esa determinación de la zona geográfica pues es importante. ¿Y por qué? Porque precisamente nos dota de una identidad y obviamente genera ese sentido de pertinencia. Y algo importante es que al existir precisamente ese sentido de pertinencia, existe de alguna forma identidad, pero algo más importante, existe precisamente intereses que surgen y que pueden cumplirse en sociedad. De esa cuenta, entonces, sabemos que este segundo elemento que hemos estudiado hoy acerca precisamente de la sociedad como característica principal de la misma, pues de alguna forma es un aporte que nosotros vemos quizá a diario, pero aún más este mes pues nos sirve para ejemplificar y encontrar de alguna manera la importancia del mismo. Algo fundamental como tercera característica precisamente de la sociedad es la función social. Y bueno, acá nosotros hacemos referencia precisamente a la función social de acuerdo precisamente a esos intereses y a esas necesidades que existe por parte de los integrantes de una sociedad. Es decir, hablamos de un grupo social, de una sociedad que siempre debe tener un sentido, debe tener una función. Ese sentido se convierte precisamente en el quehacer de ese grupo social, en el quehacer de la sociedad. Ejemplo, si vamos a ver un ejemplo muy específico, pudiéramos situarnos, por ejemplo, en precisamente las sociedades mercantiles. Tenemos grupos de personas que de alguna forma se asocian, que de alguna forma coexisten en un mundo no solamente físico, sino también en un mundo legal, le dan legalidad a esa sociedad, con el único y exclusivo fin de alcanzar precisamente la cobertura de ciertos intereses y necesidades. Intereses precisamente un interés comercial, el cual de alguna forma puede ser de cualquier o distinto giro, ¿verdad? Pudiera ser un interés comercial marítimo, un interés comercial de importación, de exportación, o un interés, por ejemplo, de carácter comercial, pero de prestación de servicios. Independientemente del giro, existe un interés que es un interés lucrativo. Obviamente existen necesidades que deben satisfacerse, porque de seguro ustedes sabrán que todo negocio requiere una inversión. Entonces, genera al mismo tiempo el inicio de esa sociedad necesidades de cubrir una nómina, necesidades, por ejemplo, de cubrir honorarios de quienes prestan en algún momento servicio para darle legalidad a esa sociedad y de alguna forma suministrar también de alguna manera la necesidad precisamente de cobertura en lo que respecta al giro precisamente de ese comercio. Es decir, si vamos a importar, debemos conseguir que vamos a importar, cuál va a ser el producto que vamos a importar. Si vamos a prestar servicios, debemos fortalecernos precisamente en la prestación de esos servicios. Entonces, sabemos que la función social es el quehacer de la sociedad, es el giro de la sociedad. Entonces, en el ejemplo que estamos tomando como referencia, estamos hablando de una sociedad que tiene intereses lucrativos y que debe cubrir esos intereses que se han convertido también en necesidades y obviamente todo gira en torno al comercio de un tema muy lucrativo. Tenemos sociedades, por ejemplo, que no son lucrativas, sino más bien existen sociedades, por ejemplo, no gubernamentales, hablando en un sentido formal, en las cuales pues buscan de alguna forma tener aportes a la sociedad. Pero salgamos un poco más del formalismo y entremos más a la sociedad como tal, aquella sociedad que no requiere un formalismo para estar constituida. Y ahí entonces nosotros encontramos grupos, por ejemplo, en los cuales pues surge de alguna forma un interés para poder coexistir y de alguna manera requieren el talento de cada uno de los que pertenecen a ese grupo social para alcanzar esos intereses o para cubrir sus necesidades. Y yo les pongo ahora un ejemplo un poco más coloquial, un poco más micro, pudiéramos decirlo, a una escala mucho menor. Y en cualquier lugar de nuestro país, pues quizá hemos escuchado hablar
de estos grupos sociales que de alguna forma surgen precisamente como grupos en los cuales pues jóvenes deciden estar juntos, coexistir precisamente en un territorio, en un lugar, y obviamente determinan su cantidad de población y tienen una función. En muchas ocasiones la necesidad que ellos deben de cubrir es una necesidad de, pues un tanto más abstracta relacionada al arte. Ninguno de ustedes, pues, esperaría yo que pudiera tener desconocimiento de esos grupos. Y hablamos, por ejemplo, cualquiera de nosotros que vaya a la zona 1 en horario de tarde, noche, pues va a encontrar ya muchos grupos de jóvenes en los cuales pues están realizando actividades físicas de baile, como el breakdance, como por ejemplo también se toma como referencia algún tipo de momento para poder estudiar, para poder analizar algunos temas siempre en relación a colectivos musicales, y ustedes encontrarán grupos que también pues de alguna forma se asocian porque ese es el interés que ellos tienen. Es un interés un tanto más abstracto y es un interés por el arte en sus distintas expresiones, ¿verdad? El cual puede ser pues, música, baile, puede ser pintura, puede ser filosofía incluso, y cada uno de esos grupos pues obviamente no necesitan inscribirse, no necesitan registrarse, valga la redundancia de un registro, para poder estar juntos y para poder alcanzar sus fines. Otro ejemplo un tanto más local, y el cual lo vamos a identificar nosotros de primera mano, es un grupo, es el primer núcleo social que tiene todo ser humano, el cual es conocido también como la familia. Este grupo, este núcleo social, pues a diferencia de que el resto de núcleos sociales nosotros los podemos elegir, aún y cuando es el primero que como seres humanos tenemos, cumple precisamente con ciertas funciones y obviamente con ciertas características de la sociedad. ¿Por qué? Porque existe una población determinada. Sabemos que hay una cantidad de personas que integran mi familia, que integran sus familias. Existe precisamente una zona geográfica reconocida como tal, el hogar, la sede en la cual pues fijan su residencia. Sabemos que ese es un grupo social que obviamente se está constituyendo como una pequeña sociedad a la cual pertenecemos. Y tiene una función precisamente la familia. ¿Y cuál es? Obviamente poder de alguna forma servir como ese primer núcleo social de conocimiento del ser humano, pero también obviamente generar ciudadanía o ciudadanos responsables para nuestro país y sin duda alguna preservar integralmente a la persona y su vida. Sabemos pues que esa es una función, es el quehacer de la familia. ¿Por qué? Porque todos los días una familia se levanta y lucha porque los menores crezcan bien, porque los menores se eduquen, porque los menores de alguna forma se sientan complementados precisamente por sus padres, enseñándoles, instruyéndoles en la vida. Bueno, sabemos entonces que este sería un ejemplo un tanto más específico de la función social, es decir, el interés, las necesidades, ¿para qué vamos a asociarlos? Y sabemos pues que las sociedades pueden ser de un carácter informal, en el cual no necesariamente debemos estar constituidos legalmente para poder tener o determinarnos como sociedad, pero sabemos que existen otras en las cuales por los efectos que persiguen, pues sí, necesitan precisamente legalizar su figura. Es decir, por el tema precisamente de obligaciones que adquieren para alcanzar sus fines, necesitan formalizarse como una persona jurídica. Pero en el ejemplo que tomábamos como referencia en relación a sentidos más abstractos como la amistad, como el arte, como intereses, quizá en muchas ocasiones de poder, en los cuales pues recordemos que cuando estudiamos el poder sabemos que existe un poder visible y un poder que es paralelo. Entonces, cuando tenemos sociedades, personas, vínculos sociales que existen en relación, por ejemplo, de preservar un poder paralelo, no necesitan para alcanzar sus fines poder obrar en algún registro.
salvo, por ejemplo, cuando hablamos de la búsqueda del poder frontalmente, como son los partidos políticos. Cuando hablamos de los partidos políticos, hablamos precisamente de una sociedad más, de un grupo social que para alcanzar sus fines debe estar constituido legalmente, debe estar constituido como partido, porque si no, pues obviamente sabemos que no surte efecto dentro de las elecciones populares. Pero bueno, sabemos entonces que la función social precisamente hace referencia al qué hacer precisamente de ese grupo, a los intereses que busca alcanzar o a las necesidades que busca cubrir. Algo importante, hablamos como cuarta característica de la sociedad precisamente acerca de la cultura semejante. Y acá surge un tema importante porque hablamos de la similitud cultural, es decir, que debemos tener siempre presente que los grupos sociales naturalmente se forman afines, es decir, naturalmente se forman de manera voluntaria y porque existe algo en común, porque son semejantes en algo. Claro, sabemos que cuando hablamos de semejanza no hablamos de igualdad, hablamos de similitud, es decir, que puede que tengan los mismos intereses, aunque profesen distintos valores. Y les pongo un ejemplo muy sencillo y algo que ustedes también van a ver en estos tiempos muy sonado en la televisión, en la radio, porque bueno, estamos en un año preelectoral, sabemos que el próximo año, a partir del mes de mayo, si no estoy mal, pues ya deberíamos estar cerca del proceso electoral. Pero sabemos entonces pues que de alguna manera estos grupos sociales que buscan alcanzar el poder de una manera frontal, como son los partidos políticos, pues en muchas ocasiones profesan cierta ideología, profesan ciertos valores, aunque sabemos que son las insignias del partido o de alguna forma los emblemas sobre los cuales versa la línea de comunicación con nosotros los votantes, sabemos pues que quienes integran ese partido en muchas ocasiones no comparten creencias, no comparten en muchas circunstancias pues algún tipo de práctica, pero son semejantes en algo. Son semejantes en que comparten intereses, en que comparten necesidades. Es decir, si ustedes quizá en la próxima elección que se avecina ingresan, por ejemplo, a los portales de información pública, verifican al listado, por ejemplo, de candidatos a diputados que se puedan postular por un determinado distrito, pongamos un ejemplo, los municipios del departamento de Guatemala, y quizá alguno de nosotros tiene una preferencia en relación a un determinado partido político, porque nos identificamos con él, porque su ideología nos parece, porque la serie o secuencia de valores que profesan son afines a nosotros, es muy probable. Bueno, ingresamos, pero de repente puede que encontremos en la casilla 1 a una persona que no conozcamos, pero la investigamos y entonces vemos que practica ciertos valores, que en su vida política ha tenido ciertos aciertos y determinados desaciertos. Pero puede suceder que entremos a la segunda casilla y encontremos una persona intachable, una persona aparentemente pues con un currículum muy bien construido y sustentable. Bueno, nos vamos a dar cuenta que son dos perfiles distintos y quizá podemos preguntarnos qué hacen en una misma lista, en un mismo partido, si son personas tan opuestas, personas totalmente opuestas. Bueno, ¿por qué? Porque comparten precisamente un interés. En eso entonces ellos son semejantes, es decir, no son iguales porque cada uno tiene su hoja de vida, tiene su récord político y sabrá precisamente tener de alguna forma un comportamiento decoroso dentro del Congreso de llegar a ser electo. Pero el meollo es precisamente identificar que hay una semejanza, que son similares. Entonces acá hablamos acerca de una cultura semejante. Y cuando hablamos acerca de una cultura, hablamos acerca precisamente de esa serie de prácticas que de alguna forma tienen nuestras personas, nuestros individuos, nuestros grupos sociales. Y acá entonces nos damos cuenta
que las prácticas semejantes, es decir, las prácticas parecidas, son aquellas a las que nos llevan precisamente a asociarnos. Entonces, acá en este grupo, en esta sesión virtual que tenemos hoy a las 6 de la tarde con 20 minutos, nos encontramos precisamente conectados alrededor de más de 120 personas, las cuales pues tienen un interés similar. ¿Y cuál es su interés? Bueno, poder alcanzar precisamente el sueño que es poder egresar de nuestra facultad con sus títulos respectivos. Ese es el interés. ¿Existen necesidades? Sí. Sus necesidades son precisamente aprobar este curso como parte de ese peldaño que ustedes deben de escalar este semestre. ¿Existe una cultura semejante? Bueno, yo diría que sí. Yo diría que sí, porque a pesar de que dentro de esta sesión virtual no nos vemos los rostros todos, sabemos pues que compartimos no solo una misma identidad de país, sino que también compartimos de alguna manera un sentir por el derecho. Y eso, mis amigos, precisamente nos hace semejantes de alguna forma en relación a nuestras prácticas, porque se orientan precisamente a esos valores rectores en nuestra vida, que obviamente rodean o circulan en relación al derecho. Entonces sabemos que aunque somos diferentes, podemos ser semejantes culturalmente, en prácticas, en ideologías, en cuestiones abstractas, en las cuales precisamente se materializan nuestros intereses y nuestras necesidades. Así pues, vamos a analizar ya la última característica precisamente de la sociedad. Y acá hablamos de una unidad social. ¿Y por qué hablamos precisamente de la unidad social? Algo importante es que nosotros podamos hacer una clara diferencia. Acá en la diapositiva yo corregí porque se fue la otra palabra, pero es únicamente unidad social. Y esto precisamente nos orienta de alguna forma a pensar que las sociedades, los grupos sociales, buscan precisamente siempre estar unidos. ¿Y por qué unidos? Bueno, porque sabemos pues que el ser humano es naturalmente sociable y obviamente necesita poder interactuar con sus semejantes para poder conocer todo lo que está en el mundo externo del mismo. Pero algo más importante, cuando hablamos de la unidad social, hablamos no solamente de una unidad física, sino de una unidad precisamente en valores, una unidad precisamente en cultura, una unidad precisamente en zona geográfica, una unidad precisamente en identidad. Cuando hablamos precisamente de la unidad social, estamos haciendo referencia a que no importa precisamente si el grupo social está compuesto de 200 personas y las 200 personas no pueden estar en un salón, sino que si estas 200 personas se identifican con el grupo social, se identifican de alguna manera con la función social de ese grupo, siempre serán parte de esa sociedad. Y entonces acá yo les pongo un ejemplo al cual pues quisiera yo darle un enfoque un tanto más cercano a lo que todos nosotros tenemos en nuestros hogares y sabemos pues que es la familia. La familia es un grupo social que sí denota precisamente el concepto de unidad social, porque sabemos pues que en algún momento las familias pues tienden a optar precisamente por encontrar mejores caminos, por desarrollo dentro de su núcleo familiar y en muchas ocasiones las personas, los miembros de una familia puede que migren, por ejemplo, a otro país buscando un mejor futuro, una mejor economía, pero eso no significa necesariamente que ellos dejen de ser familia, no por una distancia física, sino también por el hecho de ya no compartir una identidad en relación a la pertinencia del país, sino pues porque la unidad, la convicción de estar juntos permanece. Entonces, la unidad social precisamente hace referencia a esa convicción que los miembros de un grupo social deben tener
en relación a cómo se identifican con ese grupo social, en relación a saber si comparten intereses, si comparten necesidades. Y así entonces no importará si físicamente se encuentran fuera de las fronteras del país o se encuentran del otro lado del país, del otro lado del mundo, eso no importa, porque este grupo social se identifica, este grupo social es de alguna manera fuerte en las convicciones que maneja en relación a su función social. Y así entonces podemos darnos cuenta cómo esta característica es importante, porque es una característica un tanto más abstracta, la cual de alguna manera, y sin duda alguna yo diría, es la que nosotros podemos visualizar a diario en nuestras noticias, a diario en los reportajes que vemos. Por eso siempre se toma como referencia o como ejemplo el núcleo familiar cuando hablamos de la unidad social, porque aunque cada miembro de una familia o de un grupo social necesite satisfacer otros intereses y por eso se retira, por eso se mueve, se moviliza de lugares físicos, pues de alguna manera ese sentimiento de pertenencia y obviamente esa convicción de pertenecer a ese grupo social permanece precisamente en esa persona y por ende es una unidad social, pues de alguna forma aún se identifican como parte de ese grupo social. Y ojo, mucho ojo, porque continúan aportando a la función social de ese grupo. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de quienes emigran al exterior de nuestro país en búsqueda de pues mejores oportunidades, precisamente retribuyen al país precisamente con ingresos externos a través de las divisas que vienen a nuestro país y que de alguna forma pues sí generan un aumento en la economía de nuestro país y obviamente, naturalmente, una mejora de vida en el grupo social que es denominado, según nuestro ejemplo, familia. Entonces, características fundamentales e importantes de un grupo social, de un grupo para ser denominado, determinado como sociedad. Así entonces vamos a tener una definición un tanto más específica de la sociedad. Ya en conclusión, ya hemos estudiado ese proceso de hominización que hemos vivido como sociedad, ya hemos estudiado las características de la sociedad y un concepto muy simple de sociedad. Entonces, si ustedes desean tomar su captura de pantalla, es válido, pueden hacerlo en relación precisamente a tener un concepto más amplio en el cual podemos concluir en relación a la sociedad. Y hablamos entonces, y acá pues lo ponemos en el texto de una manera clara para que todos podamos leerlo. Hablamos entonces de que la sociedad puede percibirse precisamente como ese sistema, como ese conjunto de relaciones que se establecen precisamente, y mucho ojo acá, entre individuos y grupos, es decir, entre esos individuos o bien entre grupos, podemos buscar grupos que puedan coaligarse con una finalidad, y en este caso es, pues claramente lo colocamos acá, constituir un cierto tipo de colectividad, pero mucho ojo, porque para ser reconocido como una sociedad, precisamente ese colectivo que se construye debe estar estructurado en distintos campos, por eso se dice en campos definidos de actuación, en los que, pues de alguna manera, se regulan procesos de pertinencia, de adaptación, participación, comportamiento y autoridad. Obviamente hacemos referencia también a la burocracia, al conflicto que puede existir precisamente dentro de los grupos sociales. Entonces, de una manera sencilla podemos concluir precisamente en que la sociedad siempre va a buscar tener al individuo, al ser humano en colectivo, asociándose puede ser con demás individuos, con sus iguales o con grupos que obviamente sean de mayor jerarquía, de mayor peso social y que puedan aportar precisamente
a las necesidades que deben cubrirse de alguna forma en el grupo social. Pero algo muy importante, hablamos específicamente de que al constituir esa colectividad, se busca que esta colectividad no sea desordenada, sino que sea estructurada. Y obviamente estructurarla nos lleva a determinar campos de actuación de cada uno de sus miembros. Es decir, buscar cuál es precisamente el talento que puedan ofrecer o el aporte que puedan dar a esa sociedad, y de esa cuenta entonces cada uno podrá actuar dentro de lo que puede dar. Algo importante, esos campos definidos en los cuales se da la actuación, pues obviamente van a regular ciertos procesos. ¿Y qué procesos? Bueno, procesos de pertinencia, y lo hablábamos que es muy importante, el hecho de tener convicción de formar parte de ese grupo social. Adaptación, ¿por qué? Porque cuando recibimos nuevos miembros a un grupo social, debemos tener procesos establecidos precisamente para que estas personas puedan conocer cómo se maneja el grupo y obviamente puedan adaptarse y hacerlos partícipes. Por eso, procesos también de participación, que esas personas nuevas puedan aportar, puedan asumir el comportamiento de acuerdo al rol que ostenten dentro de ese grupo social. Pero algo importante, si hablamos de un grupo social colectivo debidamente organizado, estructurado, necesariamente deben existir líneas de autoridad. Claro, dependiendo del grupo social y del giro que tenga, las líneas de autoridad podrán tornarse de una escala alta o de una escala media, pero independientemente de ello, pues siguen continuando con el tema de mantenerse en líneas de autoridad que son necesarias para preservar el orden, precisamente dentro del grupo social. Como consecuencia de esa autoridad, pues sabemos que viene también la burocracia. En muchas ocasiones surge la burocracia que es definida precisamente como una serie de procesos para poder alcanzar un fin. Sabemos pues que esta serie de procesos que determina la burocracia se ven mucho más impregnados en la administración del Estado, por ejemplo, como grupo social, y hablamos también de ciertos pasos que generan burocracia también en aquellas sociedades que han requerido formalizar precisamente ante las leyes de un Estado su constitución para poder surtir efectos en el giro que busque. Entiéndase organizaciones con fines lucrativos, como son las sociedades mercantiles, entiéndase partidos políticos, entre otros ejemplos que ya hemos citado, ¿verdad? De esa cuenta, y antes de abrir ya el espacio para preguntas y respuestas, vamos a entender entonces un concepto importante, que es la estructura social. Acabamos de hablar precisamente de la conclusión de la sociedad, un concepto en el cual hemos concluido en relación a la sociedad, y hablábamos acerca de que ese grupo social que se construye a través de individuos y relaciones que se establecen, pues debe ser estructurado. Y entonces vamos a entender el concepto de estructura social. Acá, pues yo se los coloco en palabras muy simples y se los voy a ir explicando para que tomen sus notas respectivas. Hablamos acerca precisamente de ese orden, de esa organización, para la cual, pues los miembros de una sociedad, pues ocupan en ella un lugar especial, un lugar propio, en el cual, pues obviamente, actúan con vistas a un fin en común. Y entonces, cuando hablamos acerca de la estructura social, hablamos específicamente de la organización que se va a establecer dentro de la sociedad para alcanzar un fin. Y aquí entonces yo tomo un ejemplo que pues seguramente para ustedes va a ser muy familiar, porque vamos a tomar un ejemplo micro para no irnos hasta hablar de un tema estatal, pero tomemos un ejemplo micro. Cada uno de ustedes en algún momento de su vida académica han tenido que desarrollar un trabajo en grupo.
Y ustedes saben que al momento de desarrollar ese trabajo en grupo, entiéndase una especie de seminario, si quieren verlo así, o entiéndase, por ejemplo, algún proyecto en el cual pues deben entregarlo en un determinado tiempo, pues deciden organizarse. Y obviamente organizar significa poner un orden, significa que existan líneas de autoridad que puedan de alguna manera designar funciones y que cada uno precisamente cumpla una función. Bueno, cuando ustedes tienen un trabajo en grupo, seguramente si es un trabajo en grupo que debe exponerse, van a buscar dentro de los miembros de su grupo a las personas que tengan un talento nato para hablar, que tengan un talento nato para expresarse, para manejar el público, que no se queden con todo en blanco, ¿verdad? O bien que de alguna forma estas personas sean incumplidas y no lleguen. No, ustedes van a buscar una persona talentosa para eso. Entonces puede ser que esas 2, 3 personas que vayan a realizar la exposición en el trabajo que ustedes deban entregar, no realicen nada por escrito, porque para eso no son muy buenos, no tienen mucho talento. Pero puede que dentro del grupo tengamos 6, 5 personas que sean excelentes en el trabajo de investigación, que sean excelentes estructurando un marco teórico, buscando información, que tengan una excelente capacidad de análisis y que puedan generar buenas conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Bueno, serán ellos entonces quienes harán esa parte. Pero sabemos que en muchas ocasiones los equipos, si no se coordinan correctamente, si no existe un seguimiento de la distribución de tareas, pues lamentablemente no cumplen. No cumplen porque se les olvidó, porque pasó algo, porque de último momento la moto se les quedó. Entonces necesitamos que siempre exista un coordinador. Y entonces aquí hablamos de las líneas de autoridad. ¿Por qué? Porque este coordinador entonces va a estar pendiente 2 días antes de la presentación que las personas que vayan a ejecutar la presentación, que vayan a hablar en público se encuentren bien, que también se encuentren estudiando el trabajo escrito. Eso quiere decir que 2 días antes debió haberse reunido con el grupo de investigadores que estaban construyendo el trabajo y quizá nombrar un secretario para que ese secretario se encargue de promover que el trabajo vaya bien. Entonces se dan cuenta cómo es necesario poder distribuir funciones. ¿Por qué? Porque segregamos el trabajo, porque se hace menos el trabajo. Y entonces precisamente este ejemplo se ve reflejado en la estructura social. Así como nos estructuramos para un trabajo académico, así nos estructuramos para convivir en sociedad y para alcanzar nuestros fines. Puede ser que en nuestro centro de trabajo nosotros también pues tengamos un interés, por ejemplo, por encontrar mejoras salariales, por encontrar mejores beneficios como trabajadores. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un grupo de personas afines a nosotros. Puede ser que exista un sindicato constituido, entonces nosotros formamos parte del sindicato y actuamos junto con ellos a través de sus estatutos, a través de su propia burocracia, a través precisamente de sus propias líneas directivas de autoridad, para que de alguna forma precisamente estas personas puedan de alguna manera alcanzar en consonancia un fin, de manera unida, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser ese fin? Pues un mejor beneficio o mejores condiciones para los trabajadores de esa entidad. X o Y, ¿verdad? No entremos a ver si es pública o privada, pero una entidad. Y entonces nos damos cuenta en todo lo que ya hemos hablado de los ejemplos que la estructura social nos lleva precisamente a estudiar ciertas características. La primera que tenemos acá es la jerarquización. Y hablamos entonces de que deben existir jerarquías en una estructura social, independientemente de que sea. Si nos vamos a un ejemplo sencillo y retomando el ejemplo de los intereses abstractos, como es el arte, como es a través del baile o a través del deporte, pues nos damos cuenta que incluso en esos grupos existen capitanes. Existe un capitán que comanda el grupo de quienes ensayan el breakdance en la Sexta Avenida. Existe, por ejemplo, un capitán del equipo de fútbol, del equipo de básquetbol, del equipo de voleibol,
que obviamente genera una línea de autoridad. Existen entrenadores, existen incluso en muchas ocasiones hasta jurados que califican el trabajo de estos grupos sociales. ¿Por qué? Porque esos son sus intereses, ¿verdad? Ser los mejores en el campo que estén desarrollando sus labores artísticas o sus talentos artísticos. Segregación de funciones, lo que hablábamos hace un momento, distribuir la carga de trabajo que implica alcanzar un fin. Claro, yo hace un momento les ponía el ejemplo de un trabajo académico, les ponía el ejemplo de mejoras en un centro de trabajo, pero tomemos nuevamente un ejemplo sencillo y vamos a ver todo lo relacionado, por ejemplo, a los grupos que se desarrollan en relación al arte. Bueno, si tenemos a grupos artísticos que hacen referencia, por ejemplo, a temas abstractos como el baile, a temas abstractos también como la poesía, pues ellos para alcanzar sus fines también de alguna manera se distribuyen el trabajo, se distribuyen todas esas acciones que deben realizar para alcanzar sus fines. Si estamos participando, por ejemplo, en un concurso dentro del marco de baile, por ejemplo, del breakdance, bueno, puede ser que lo que estemos buscando es ganar con el mejor puntaje y traer un primero o segundo lugar a nuestra colonia, a nuestro barrio. Bueno, pero si necesitamos eso, necesitamos tener una buena coreografía, necesitamos tener buena música, buen vestuario, necesitamos tener una buena coreografía, necesitamos tener un excelente manejo, por ejemplo, de las relaciones sociales cuando se tengan que postular ante los jurados. Entonces, todo ese trabajo, todas esas acciones sencillas, pues de alguna manera deben distribuirse para que no todo quede cargado en una persona. Entonces vamos a encontrar personas talentosas formulando buenos vestuarios y que quizás se tomen el tiempo de 15, 20 días antes, buscar los vestuarios de acuerdo a la música, de acuerdo al lugar, de acuerdo al clima, obviamente de acuerdo a la identidad de ese grupo. Claro, puede que en ese mismo grupo, además de bailar, exista una persona que pues sea muy bueno escogiendo música y formulando las coreografías. Bueno, entonces esa persona también tiene otra función. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de segregar, hablamos de separar, de dispersar las funciones, de aquello que parece tan grande, hacerlo tan diluido que parezca poco y que obviamente se puedan aprovechar los talentos de quienes forman parte de ese grupo social. Claro, toda estructura social debe tener una misión y debe tener una visión. Cuando nosotros hablamos de la misión, hablamos precisamente de ese objetivo que se busca cumplir. Es decir, si tomamos el ejemplo siempre en temas artísticos, bueno, la misión es ganar el concurso de breakdance con el mejor puntero. Bueno, entonces esa es la misión y ese es el interés. Y sobre eso trabajan todos los días, quizá 2 años, 3 años, 4 años preparándose para ese concurso, para esa batalla que han decidido como grupo, pues ponerse como misión y ganarla. Deben tener también una visión y eso es cómo nos vemos a unos años. Es decir, este grupo social no debe ser para un momento, sino que debe perdurar. Puede ser que en este momento su misión sea ganar el concurso, por ejemplo, de breakdance en un determinado país, pero puede ser que su visión sea que de aquí a 10 años ellos ganen el concurso a nivel regional de países, es decir, a un nivel latinoamericano. Bueno, eso ya es hablar precisamente de un trabajo más grande. Precisamente porque es importante que toda estructura social tenga una misión y una visión, porque de alguna forma se convierten en esas puntas de lanza, en esos indicadores precisamente que guían de alguna manera a las personas que forman parte de esa estructura social para alcanzar un fin. Se convierten precisamente en las metas a corto y largo plazo que deben cumplir. Bien, por el tema de tiempo, hoy nos vamos a quedar hasta acá para poder entrar a resolver dudas, preguntas
de cada uno de ustedes y si no llegaran a haber dudas o preguntas, pues ya nosotros estaríamos cerrando la sesión para que todos puedan pasar a su salón virtual del próximo horario. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunta, yo le agradecería bastante que pueda levantar el icono en la pantalla. Bien, mientras vemos si alguien hace alguna consulta, únicamente comentarles que en relación al examen extemporáneo, por un tema de sistema que tengo ahorita un poco complicado para descargar la versión que hemos construido, vamos a postearlo el día miércoles. Miércoles, si no estoy mal, es 14 de septiembre. Entonces vamos a subirlo a las 8 de la noche para que nuestras clases continúen normales, ¿verdad? Entonces yo de igual forma le pedí a Josué Contreras que nos ayude con poner un mensaje en el chat de WhatsApp, pero si no se ha colocado, yo doy acá la información y yo les agradecería mucho que tomen nota a aquellas personas que tienen pendiente el examen extemporáneo. Me voy con unos comentarios que veo acá para ver si hay dudas. Bien, estamos, aquí está. Ok, con los asuetos, hasta donde yo tengo entendido, es el 15. Si por alguna disposición de nuestra facultad el asueto fuera 14, pues entonces dejamos la evaluación para el día 16. Pero estamos sujetos a eso, ¿verdad? Si no existe información oficial de nuestra facultad el día 14, que existe algún tipo de descanso, pues entonces el 14 se pasa la evaluación. En el entendido que yo recuerdo que solo es 15, pero cualquier circunstancia que sea diferente la vamos a manejar en nuestro grupo de Classroom, en el tablón donde siempre nos comunicamos.